Etapa: Puerto de San Julián, Puerto de Santa Cruz. Salida el 24 de agosto de 1520. Llegada el 26 de agosto de 1520. Cuando por fin Magallanes decide salir, al parecer encuentran muy malas condiciones meteorológicas y vuelve a parar durante otros 53 días, esta vez en Puerto de Santa Cruz, donde la pesca es mucho más abundante. A nuestro siguiente ponente. Andaluz de nacimiento, Óscar Fábrega nació en Almería en el año 1976. Es un apasionado de los misterios, además de un incansable buscador de la verdad y el conocimiento. Licenciado en Humanidades, amante de la filosofía y la antropología, siente especial predilección por la literatura y la historia. Ha desarrollado una amplia trayectoria literaria como blogger y articulista en diversos medios de la red. Dirige, junto a Raquel Berenguel, el programa de radio Tempus Fugit del Candil Radio, en Huércal, Almería. Un referente en el mundo de lo desconocido. Es autor de diversos libros, como Prohibido excavar en este pueblo y Pongamos que hablo de Jesús, con la editorial Planeta. Compendium Redae, 100 años de René Le Chateau, Círculo Rojo, en 2017. Escrito junto a Xavi Bonet y Enric Sabarich. Son reales reliquias de Cristo que forman parte de la colección Biblioteca del Misterio de Ediciones Oblicuas o La Magdalena, Verdades y Mentiras, de la editorial Guante Blanco, en 2018. Ha publicado artículos en revistas como Más Allá o Muy Historia, además de colaborar habitualmente en Clio Historia, Enigmas y El Ojo Crítico. En 2018 comenzó a trabajar como editor del sello Guante Blanco del grupo editorial Círculo Rojo, para el que ha dirigido la colección El Círculo del Misterio, que comenzó a publicarse a principios de marzo de aquel mismo año. Su última obra, por el momento, es Dios ha vuelto: mormones, rastafaris, alienígenas ancestrales y espaguetis con albóndigas, recientemente publicada por la editorial Guante Blanco, con prólogo de Jesús Callejo y epílogo de José Antonio Caravaca. Hoy nos ofrecerá la conferencia titulada Los nuevos dioses, un recorrido por las religiones contemporáneas más desconcertantes. Hola, muy buenas, creo que estamos ya en directo, espero que se me escuche bien, yo creo que sí. Si no, pues que ya me vayan diciendo algo la gente que esté por aquí en directo, desde YouTube. En primer lugar, muchas gracias a la gente de la SEIP, a la gente de Sevilla, a la gente que organiza este cuarto congreso de Ruta de lo Desconocido. Todo un honor estar aquí, aunque es una pena no poder hacerlo en persona, ya sabéis, por todo lo que ha pasado, pues nos vemos un poco condicionados a hacerlo así. Aunque yo creo que será una experiencia pues, bastante enriquecedora y guay para todos. Así que, si os parece, y sin mucha más dilación, pues vamos un poco al lío, ¿no? A ver, yo sé que tenemos muy poco tiempo, yo me enrollo más que 200, pero soy capaz de sintetizar, ¿no? La charla de hoy va a girar, he decidido titularla Los nuevos dioses, en relación a gran parte de lo que hablo en mi último libro, en Dios ha vuelto, en este libro que tengo por aquí, aprovecho para hacer un poquito de promo, en el que hago un recorrido por el fenómeno religioso sobre todo en el último siglo y medio, pero especialmente en el siglo XX y en lo que va del siglo XXI, que aunque parezca mentira, sigue habiendo nuevas religiones. Y en torno a eso gira un poco la charla de hoy, y gira un poco también este libro, y gira un poco mi investigación de los últimos tiempos, ¿no? Y es a la idea de que, pese a lo que muchos plantearon desde la época de la Ilustración, desde allá por el siglo XVIII en adelante, las antiguas religiones, que parecían que era algo caduco, algo que
que la razón y la ciencia iban a acabar por destruir por completo, pues no pasó así. La religión no murió, la religión sucumbió, los dioses no murieron, como dijo Nietzsche, sino que al contrario y sintomáticamente regresaron. Y regresaron, eso sí, convertidos en una miriada de propuestas religiosas, de lo más curioso y de lo más sugerente, ¿no? Yo no voy a hacerme eco, por supuesto, de todas las que he estudiado en este libro, porque nos daría para echar aquí el día entero, ¿no? Pero sí que me voy a hacer eco de unas cuantas que por lo menos me han parecido muy llamativas. Unas, unas que son, por llamarlo de alguna manera, son religiones serias, entre comillas, y otras que son religiones satíricas o religiones que surgen con la intención de criticar, y eso es muy curioso, de criticar el propio fenómeno religioso en sí, ¿no? Así que, si os parece, y para no enrollarme más, que yo también tiendo a enrollarme muchísimo, voy a empezar ya con ello. Por supuesto, os invito a todos los que estéis viendo esto en directo en YouTube, o por Facebook, o como sea, os invito a que me preguntéis cualquier cosa, y si da tiempo al final de la charla, ya os digo, son 45 minutos, yo espero no pasarme de tiempo, pues estaré encantado de responder a vuestras preguntas, o vuestras cuestiones, a vuestras dudas, incluso a vuestros insultos, si es que hay alguno, ¿no? Y así, si os parece, y perdonadme un poquito porque voy a toquetear un poco esto, voy a empezar para poner algunas imágenes, voy a empezar poniendo una cosita que seguro que os va a gustar. Y es esto, que yo creo que ya se empieza a ver por aquí. ¿Vale? Bueno, pues este señor que tienen ustedes aquí en pantalla, que ya pueden ver, es el famoso y el archiconocido Bob Marley. Bob Marley, el maestro del reggae, un cantante internacionalmente conocido, todo un personaje que seguro que todos ustedes conocerán. No sé si se ve ya en grande o no, creo que sí. Pero bueno, si no, como creo que hay un pequeño problema, vamos a hacer una cosa, que para eso uno está puesto en esto, y es, a ver ahora, vale. Ahí por lo menos a la derecha van a poder ver las poquitas imágenes que he preparado, porque tampoco quiero, es cuestión de que esto se extienda demasiado. Bueno, Bob Marley. Bob Marley, como ustedes sabrán, aparte de ser cantante de reggae, uno de los grandes cantantes de la historia del reggae, Bob Marley es Rastafari, era Rastafari, porque ya murió hace ya tiempo este hombre, ¿no? Bueno, Bob Marley, como decía, Rastafari, pero el rastafarismo, más allá de lo que muchos piensen, es algo más que un movimiento social, que también lo es, o algo más que un movimiento musical, que también en parte lo es. Es una religión. Y es una religión de lo más curioso, ¿no? Porque es una religión que surgió en Jamaica en torno a los años 30, aunque no se consolidó hasta los años 60 aproximadamente, una vez que Jamaica consiguió la independencia de Inglaterra. Y es una religión que surge en un contexto determinado y que comparte con otras muchas religiones de estas contemporáneas, de estos nuevos dioses, comparte en común el surgir dentro de un movimiento social en el que se produce un choque entre dos culturas radicalmente distintas. En este caso, entre la cultura de los jamaicanos autóctonos, que realmente tampoco eran autóctonos, sino que eran los descendientes de los antiguos esclavos de las Antillas, en este caso inglesas, y la metrópoli, los blancos de la colonia de Inglaterra, ¿no? En ese choque cultural, el movimiento subversivo de crítica y de búsqueda de los derechos sociales de los descendientes de los esclavos, de los negros jamaicanos, se canalizó, y esto es muy curioso, se canalizó mediante esta nueva religión, el rastafarismo, aunque a ellos mismos no les gusta que se hable de rastafarismo, ¿no? ¿Por qué digo que es una religión? Bueno, lo voy a explicar, repito, de la forma más rápida posible, porque esto tiene mucha amiga. Los rastafaris consideran que ellos son los auténticos judíos. Y sí, como lo oyen, ellos consideran que son los auténticos judíos. Ellos defienden que todos los africanos, es decir, todos los negros originarios de África, son los descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. Las 10 tribus perdidas de Israel, como conocerán los que estén un poco puestos en el tema bíblico, desaparecieron de la historia cuando se produjo la conquista a manos de Babilonia, de Jerusalén. En ese momento, 10 de las tribus desaparecieron como por arte de magia, posiblemente porque fueron asimiladas por Babilonia, y solamente perduraron 2 de esas tribus, que son la tribu de Benjamín y la tribu de Judá.
que son las tribus que formarían hoy en día lo que se conoce como el pueblo judío. Bueno, esto es mucho más complicado, por supuesto, no vamos a entrar en demasiado detalle, pero los rastafaris defienden que esas 10 tribus no desaparecieron realmente de la historia, sino que se asentaron en África y que allí estuvieron viviendo como en una especie de mundo idílico, extraordinariamente exaltado e idealizado por los rastafaris, hasta que el malvado hombre blanco, y hablo en sus términos, hasta que el malvado hombre blanco terminó convirtiéndolo en esclavos desde aproximadamente, especialmente desde el siglo XV y cuando empezaron a ser llevados de forma sistemática a América. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que los rastafaris consideran que, de alguna manera, el plan divino es que ellos tienen que pasar por un largo calvario que finalmente terminará y se verá recompensado con el regreso de todo el pueblo negro a África. Lo que se llama, ellos llaman a África la consideran la nueva Sion y al hombre blanco la consideran la nueva Babilón. De hecho, los que conozcan, los que se han aficionado al mundo de la música reggae, sabrán, por ejemplo, que en las canciones de reggae no paran de hablarse de estos dos conceptos, ¿no? De Sion o de Babylon, de Babilonia. Bueno, pues los rastafaris, como decía, como consideran que son los auténticos judíos, cumplen al pie de la letra toda la ley judía, pero hasta límites extraordinarios. Es decir, cumplen todos los requisitos dietéticos de los judíos, no comen cerdo, comen prácticamente vegetales, no comen un montón de animales más. Son extraordinariamente machistas porque, claro, cumplen la legalidad judía bíblica del Deuteronomio y del Génesis, pero además lo cumplen hasta de una forma absolutamente fundamentalista, ¿no? Y entre otras cosas, es un movimiento muy llamativo por lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es un movimiento sincrético en el que se mezcla un movimiento social, que es el movimiento por la reivindicación de los derechos sociales de los negros de Jamaica, con un movimiento religioso totalmente anacrónico o por lo menos extraño, que es el que esta gente piense que son realmente judíos, ¿no? Y luego hay un factor más que no voy a entrar en mucho detalle porque, como os digo, no tenemos demasiado tiempo, y es la imagen lo representa a la perfección, ¿no? Y es por qué los rastafaris consideran que la marihuana es una planta sagrada para ellos y parte de sus rituales lo hacen consumiendo de una manera sistemática y compulsiva marihuana. Bueno, pues seguramente no tiene nada que ver con esa religión. El consumo de esta sustancia en Jamaica comenzó antes de que existiese el rastafarismo, pero de alguna manera lo acabaron asimilando, lo acabaron inculcando, lo acabaron aprendiendo con H intercalada y lo acabaron legitimando con la propia religiosidad judía. Porque los rastafaris argumentan que en varios versículos de la Biblia se insta al consumo de esta sustancia como puerta, como acceso a la divinidad, ¿no? Esto, por otro lado, no es nada extraño, ¿no? En muchas religiones sabemos que se utilizan en lo que se conocen como enteógenos, es decir, sustancias estupefacientes para contactar con la divinidad. El propio cristianismo, como sabrán, también tiene el vino en el ritual de la Eucaristía, perdón, que funciona de alguna manera así. Un momento. Bueno, dicho esto, ya hemos terminado con la primera de las religiones curiosas de estos nuevos dioses de los que les quería hablar hoy, ¿no? Como digo, habría muchos más. Yo voy a hablar de 7 u 8 de los que me han merecido por lo menos más significativas y que más, quizás más os puedan, así de primeras, fascinar, ¿no? O, sobre todo porque supongo que muchos de estos aspectos no los conoceréis, o al menos no todos los que nos estéis viendo. Sigamos con otra cosa que es muy curiosa y que tiene que ver con esta iglesia, que creo que ya se ve por aquí, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es lo que yo llamo, también en este libro, o lo que me gusta llamarlo así, porque realmente no son nuevos dioses, son los viejos dioses, son los dioses 2.0, se podría decir, que es un nuevo cristianismo. Algo parecido, por ejemplo, a lo que pasa con los testigos de Jehová o con el cristianismo evangélico, pero con matices y con diferencias, ¿no? La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en Estados Unidos a mediados del año 50 del siglo XIX, ¿no? Y guarda relación con algo curiosísimo que os quiero mostrar y que seguro que muchos de los aficionados al mundo del misterio conoceréis, que es este libro, este fascinante libro, el libro de Urantia, que es una obra extrañísima, densísima, gordísima, como pueden comprobar por aquí,
que se publicó en Estados Unidos en el año 1955 y que, para los que no los conozcan, voy a hacer un breve resumen y os voy a intentar explicar también la conexión que hay precisamente con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es de lo más interesante, ¿no? El libro Urantia, como decía, se publicó en 1950, pero es un libro que empezó a redactarse, si es que se puede utilizar este verbo, empezó a redactarse hacia 1920 aproximadamente, ¿no? Supuestamente todo procede de un paciente, de un sujeto anónimo, que un paciente de un psicólogo llamado William Sattler, un paciente, como decía, anónimo, empezó, este señor tenía problemas para dormir, tenía unos sueños muy extraños, y la mujer de este señor, preocupada, llamó a este psicólogo, a William Sattler, para que la atendiese, ¿no? Bueno, pues William Sattler descubrió que este señor, durante sus sueños, hablaba con una serie de entidades y además mantenía un discurso bastante razonable y bastante lógico, que supuestamente eran entidades que existían, entidades que vivían en otros mundos, no eran fantasmas, eran más bien extraterrestres, pero es que era mucho más complejo que eso, ¿no? Bueno, en torno a esta idea, William Chandler formó un comité, un grupo de amigos que durante años se dedicaron a hacerle preguntas a este sujeto anónimo, el que llamaron el sujeto durmiente, así se refieren a él en el libro Urantia, que durante años les fue pasando los cerca de 2000, perdón, de 1000 y algo documentos que forman, como decía, repito, este libro, que como pueden ver es un súper tocho y que 3 de las cuartas partes de este libro están dedicadas a una extraordinaria y perturbadora cosmogonía en la que se habla de todo el universo. Se habla de un universo fundado, perdón, compuesto por miles de universos, y nosotros vivimos en uno de esos universos, que es el universo de Nevadón, en un planeta que se llama precisamente Urantia, por eso se llama el libro Urantia, ¿no? Sería muy largo desarrollar la cosmogonía que se pone en esta obra, además, no solamente largo, sino difícil, porque es muy complicado explicarlo, pero, como decía, 3 de las cuartas partes del libro, 2 partes se dedican al universo en general, uno se dedica a la historia del planeta Urantia, del planeta Tierra, y la última parte, que es más de cerca de un tercio del libro, se dedica a la vida de Jesús de Nazaret, a la vida de Jesús. Pero, a diferencia de los evangelios tradicionales o incluso de los evangelios apócrifos, aquí se cuenta con un detalle brutal la vida de Jesús, incluso las partes desconocidas de la vida de Jesús, como puede ser la vida oculta de Jesús, que es lo que va desde su infancia hasta su vida pública, que es a partir del bautismo en el Jordán, y que pueden ser pues, cerca de unos 30 años, de los que no se dice nada en ninguno de los evangelios canónicos y prácticamente tampoco en ninguno de los evangelios apócrifos. En este libro, en el libro Durante, se cuenta con un detalle extraordinario. Se cuenta cuál era su auténtica misión en la Tierra, se cuenta toda su historia, se cuenta cómo fue su infancia, los primeros trabajos que tuvo, viajes que hizo por varios sitios del mundo. Bueno, como ustedes sabrán, los que están aficionados también al mundo del misterio sabrán que la famosa saga de libros de Caballo de Troya del maestro J.J. Benítez se inspiró evidentemente en el libro Urantia, hasta el punto de que incluso llegó Benítez a copiar párrafos completos de este libro. Y no solamente eso, sino que los que hayan leído Caballo de Troya sabrán que el Jesús de Benítez es el hijo de un Dios que, para poder gobernar en su creación, es decir, sobre nosotros, tiene que encarnarse en nosotros, tiene que vivir la experiencia de ser humano, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente, ese es exactamente el Jesús del libro Urantia. La única diferencia es que en el libro Urantia Jesús tiene que encarnarse en 6 creaciones más, en 6 seres de otros planetas más, aparte de nosotros, ¿vale? Es decir, el libro, aunque sea una cosmogonía bastante rara, termina toda esta introducción sobre el universo, sobre miles de seres y miles de jerarquías de seres que existen en los distintos universos, todo conduce finalmente hacia Jesús, ¿no? Y eso queda más que claro. O sea, de alguna manera parece que las 3 primeras partes del libro son una introducción a esta última parte. Bueno, pues volvemos a lo que os decía. ¿Qué tiene que ver el libro Urantia con la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Bueno, pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver por varios motivos. Primero, porque
la persona que está detrás del libro Urantia, y ojo, no digo que sea el escritor del libro Urantia, aunque de algunas partes del libro Urantia sí que lo es, pero, porque además él mismo lo reconoció, es el doctor William Sadler, el psicólogo que os comentaba antes, que atendió al señor aquel, al sujeto durmiente, que era un señor que tenía problemas de sueño, ya os he comentado, ¿no? Bueno, pues William Sadler se formó en el Battle Creek Sanitarium. El Battle Creek Sanatorium, perdón, sanatorio, no sanitario, sanatorium es una institución fundada por la Iglesia Adventista que de alguna manera se convirtió en el epicentro de este movimiento en Estados Unidos. La Iglesia Adventista hoy en día tiene unos 10 millones de seguidores en Estados Unidos, pero también tiene muchísimos fuera. En España son bastante potentes, ¿no? Casi muy cercanos a los testigos de Jehová, aunque muy diferentes en su prédica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue fundada por esta señora que tienen aquí, Ellen White, que es la profetisa de esta iglesia, que es una señora que perteneció al movimiento millerista, es decir, al movimiento de William Miller. William Miller fue un señor que hacia 1840 empezó a asegurar que había tenido una serie de visiones en las que estaba convencido de que el fin del mundo iba a llegar. Quiero recordar con exactitud el 24 de octubre de 1844. Bueno, pues ese momento no llegó, el fin del mundo no llegó, y a partir de ahí se produjo lo que se llama la gran decepción, ¿no? Es decir, muchos de los seguidores de este movimiento, el movimiento de William Miller, acabaron como defraudados con aquello. Porque, ojo, y esto es muy importante, antes del fin del mundo se va a producir la segunda llegada, la segunda venida de Jesús, que como ustedes sabrán, también los católicos defienden que eso se va a producir algún día, ¿no? Bueno, pues Ellen White, esta señora, junto con algunos de los antiguos seguidores de William Miller, fundaron esta iglesia adventista del séptimo día. ¿En qué consiste esta iglesia? Básicamente gira en torno a dos pilares esenciales. Primero, que Jesús ya ha vuelto, es decir, el comienzo del fin del mundo ya ha empezado. Lo que pasa es que Jesús aún no está en la tierra, sino que está en lo que ellos llaman el santuario celestial. ¿Qué es el santuario celestial? Bueno, pues una especie de Ellen White en sus visiones, porque era, como decía, era una profetisa que aseguraba tener miles de visiones que tuvo a lo largo de su vida, aseguraba que vivía en una especie de planeta que estaba en algún sitio indeterminado del espacio, en el que Jesús está preparando la llegada del reino de Dios y sobre todo la instauración del milenio. ¿Qué es el milenio? Bueno, pues el milenio en la doctrina escatológica de la religión católica y de alguna más, es un periodo de 1000 años de bonanza que sucederán justo antes del fin del mundo y del juicio de los justos. Así, por ejemplo, los adventistas, por ejemplo, no creen no creen que cuando uno muere las almas son juzgadas nada más morir, sino que todas las almas se quedan como en stand-by hasta que pase ese milenio de felicidad, milenio que será felicidad en la tierra y se produzca el juicio final, ¿no? Cuando se produzca el juicio final, los justos, es decir, los no pecadores, subirán junto con Jesús al reino de los cielos, que para Ellen White no era algo etéreo o metafísico como puede ser, por ejemplo, para la Iglesia Católica o para los cristianos, entre comillas, normales, sino que era algo físico, era un planeta, era un lugar al que iban a ir realmente los humanos después de resucitar, después de ser resucitados por los arcontes o por los ángeles, ¿no? Por entidades físicas, reales, que según Ellen White existían en el cielo. Y el resto de humanos, los pecadores, posiblemente casi todos nosotros, o yo al menos, desaparecerían para siempre, ¿no? Eso es muy curioso porque son muy diferentes, como pueden comprobar, de la doctrina cristiana, ¿no? Bueno, pues en eso además lo tienen en común con los testigos de Jehová, en esa idea, porque de hecho los testigos de Jehová nacen también de este movimiento de William Miller y son una especie de decisión de la primera iglesia adventista que surgió hacia 1850 y algo. Bueno, pues, como decía, la sede de la iglesia adventista el séptimo día era el Battle Creek Sanatorium, que estaba en Michigan. En el Battle Creek Sanatorium, aparte de haber un sanatorio en sí, especialmente dedicado a las aguas termales, había algo parecido a un college, algo parecido a una universidad en la que se formó William Sadler. William Sadler, que repito, es la persona que se encargó de compilar junto a lo que él llamó el grupo de contacto lo que terminaría siendo este libro, el libro Urantia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se pone a investigar la biografía de William Sadler, y sobre eso hay bastante documentación, se da cuenta de que él se topó con ese sujeto durmiente hacia 1900, aproximadamente 1915. Unos 4 o 5 años después de que se pelease
con Ellen White y fuese, con la profetisa, y fuese expulsado de la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque el doctor William Sadler, empezó a dudar de que las profecías o las visiones de esta señora fuesen reales. Puso en entredicho su capacidad como profetisa, ¿no? Y aún así él en ningún momento llegó a renegar de las ideas del adventismo, ¿no? Bueno, pues poco tiempo después, precisamente, comenzó a contactar con el sujeto durmiente, comenzó a recibir los mensajes procedentes de cientos de entidades distintas que forman este libro que decía, el libro de Urantia, ¿no? Bueno, la cosa va aún más y hay más conexiones con la iglesia adventista. Y no quiero enredarme mucho porque si no nos vamos. Y es que, esto es muy curioso, resulta que el director del Battle Creek Sanatorium, que os comentaba antes, uno de los grandes de la iglesia adventista de aquella época, es John Kellogg. John Kellogg era uno de los dos hermanos Kellogg's. Los Kellogg's de los cereales Kellogg's, porque los Kellogg's se inventaron en ese sitio, en el Battle Creek Sanatorium. Los Kellogg's se inventaron precisamente porque, aparte de las aguas termales y de los ejercicios físicos que hacían para curar a las personas de todo tipo de males, tanto males físicos como males espirituales, le daban mucha importancia a defecar correctamente. Y por eso los hermanos Kellogg's inventaron los típicos cereales Kellogg's, que son copos de maíz tostados, que pues son bastante digestivos y que ayudan a una correcta circulación estomacal, ¿no? Bueno, pues John Kellogg, que como decía era el director del Battle Creek Sanatorium, era muy amigo de William Sadler, de hecho eran casi familia porque él estaba casado, William Sadler estaba casado con una sobrina de John Kellogg, también fue expulsado de la iglesia adventista por la misma época en la que fue expulsado William Sadler. Así, algunos con bastante atino, como por ejemplo Martin Gardner, uno de los grandes escépticos y estudiosos de este movimiento, han llegado a plantear que es muy probable, y para mí es bastante lógico, que ese sujeto durmiente, el autor supuesto, el supuesto receptor o canalizador de esos mensajes que acabamos formando el libro de Urantia, era también otro familiar de John Kellogg, que también estaba emparentado tangencialmente con William Sadler, ¿no? Pero bueno, eso lo dejo ahí porque es muy interesante. ¿Por qué hablo de esto como una nueva religión? Porque resulta que a día de hoy sigue habiendo personas que consideran que lo que se cuenta en el libro de Urantia es real. Incluso sigue habiendo receptores de mensajes de Urantia. Incluso, y aquí voy más allá, no sé si ustedes recordarán el famoso suceso de Waco, en Texas, en Estados Unidos, cuando una pequeña secta compuesta por unas 200, 300 personas, unas 200 más bien, acabaron prácticamente todos muriendo cuando el gobierno federal, después de un largo asedio de cerca de 2 meses, entró a sangre y fuego y acabó matando, pues, como decía, a casi todos los miembros de esta secta, dirigida por un tal David Koresh. Bueno, pues tanto David Koresh como algunos de los que estaban en Waco aseguraban ser receptores de mensajes de los mismos seres extraterrestres de Urantia, que escribieron el libro de Urantia. Y a día de hoy, y os repito, y esto ya en el libro cuento algún caso, aunque no me extiendo demasiado, sigue habiendo gente que asegura ser canalizadores y receptores de estos mensajes. Bueno, dicho esto, y continuando con extraterrestres, les voy a hablar de otro libro que también tengo por aquí y de otra propuesta que seguro que les va a encantar y que seguro que también conocerán, pero no conocerán en la profundidad necesaria, que es esto que vendía por aquí. Dianética, el libro fundacional de la Iglesia de la Cienciología, escrito por L. Ronald Hubbard, que es el fundador de la Iglesia de la Cienciología. Quédense con esto que ven aquí. Esto que ven es un volcán, ¿verdad? En todas las portadas de este libro, que es la Biblia de la Cienciología, aparece un volcán. Lo curioso es que cuando uno lee el libro es realmente denso y, con perdón, bastante coñazo. En ninguna parte del libro se explica por qué sale el volcán este, ¿no? Bueno, lo que no sepan muy bien cómo funciona la cienciología, no voy a entrar en demasiado detalle porque sería larguísimo de explicar, ¿no? La cienciología viene a ser una especie de religión espiritual en la que se mezcla un poco autoayuda relativamente barata, crecimiento personal también bastante barato, un poco de psicoanálisis, aunque ellos se muestran muy contrarios a la psicología, y con algunas influencias orientales, pero también todo bastante naif, ¿no? O sea, no es algo con una carga
intelectual o espiritual realmente fuerte, ¿no? Es bastante ligero. Que fue fundada por Hubbard en los años 50. Hubbard, hasta ese momento, el fundador de esta iglesia, era un escritor de ciencia ficción, pero además de ciencia ficción bastante mediocre. De hecho, no era un tipo especialmente conocido, aunque, bueno, sí tuvo sus momentos, ¿no? Este señor, de pronto, se sacó de la manga este libro y unos cuantos años después acabó convirtiendo este movimiento en una religión. Tuvo sus problemas en un primer momento en Estados Unidos, hasta el punto de que durante varios años, dado que estaba siendo perseguido por evasión de impuestos, porque claro, de todas estas propuestas religiosas siempre suele haber lucro económico, y este hombre, pues, evidentemente buscaba el lucro económico, acabó volviendo a Estados Unidos en los años 70 y acabó formando, ya así legalmente aceptada, la Iglesia de la Cienciología. La Iglesia de la Cienciología, para explicarlo muy brevemente, consiste en que los iniciados, los nuevos feligreses que se unen a este movimiento, comienzan a hacer talleres en los que supuestamente se va mejorando a su persona y se van eliminando las frustraciones, los problemas, las angustias que todos de alguna manera tenemos, ¿no? Para eso se van haciendo como cursillos, auditorías, lo llaman ellos, es muy, muy largo de explicar, pero tampoco vamos a entrar en eso, en una jerarquía que va creciendo y que hay que ir superándose, ¿no? Hasta que se llega a un nivel que ellos llaman el nivel de clear, el nivel de claro, o algo así, lo más parecido sería el nivel de iluminado, ¿no? En el que uno ya se ha despojado de parte, o de la mayor parte de esos traumas, de esas frustraciones. Hubbard a esos traumas le llamaba tetans, no tetas, sino tetans, ¿vale? Bueno, pues una vez que llega uno a ese nivel, el nivel de clear, la jerarquía sigue pasando. Por supuesto, para ascender de nivel hay que pagar. No es nada gratuito la Iglesia de la Cienciología y además es bastante caro, ¿no? Y por encima de eso empiezan lo que se llaman los niveles Operative Tetans, que son, que se sepa, por ahora puede haber hasta 9. Bueno, pues en el nivel 8, el nivel Operative Tetan 8, a los cienciólogos que consiguen llegar a este nivel, que son muy pocos, porque para llegar ahí hay que gastarse cientos de miles de euros o de dólares o de lo que sea, según el sitio en el que vivan. Cuando uno llega a ese nivel 8, al que, repito, llegan muy pocos, a uno le cuentan por fin la historia de verdad, la cosmogonía de verdad que Ronald Hubbard se inventó y que, repito, no aparece en su libro Dianética, sino que solamente tienen acceso a ella los elegidos que llegan a ese nivel, ¿no? ¿Por qué sabemos esto? Porque muchos renegados de la Iglesia de la Cienciología, después de llegar a ese nivel, han acabado abandonando esto y lo han llevado a hacer público. E incluso algunos han denunciado a la Cienciología por estafa y, de hecho, gracias a uno de esos casos, que fue en los años 80, se destapó toda esta verdad, ¿no? Esta verdad que, como decía, tiene que ver, como os comentaba antes, con volcanes y tiene que ver también con este personaje que os voy a poner, que esto que voy a poner es una escena tomada, o sea, una imagen tomada de un capítulo de South Park, en el que, ya saben qué serie es South Park, en el que se cachondean y además bastante con esta idea, ¿no?, de la cienciología. Bueno, pues cuando uno llega a ese nivel, al nivel Operative Tetan 8, le dan que leer un folio manuscrito, solamente un folio, en el que Ron Hubbard explicó la auténtica cosmogonía del universo. Primero, los tetans, esos traumas, esas frustraciones que todos tenemos como adosadas a nuestro alma y que de alguna manera tenemos que eliminar para poder ser clear, para poder iluminarnos, no proceden solamente de nuestra vida, sino que las hemos heredado a lo largo de billones, con B de años. Repito, siempre según Hubbard. Y todo procede de este señor que están viendo aquí. A ver, repito, esto es una caricatura de South Park. No hay una imagen de este señor. Este señor, según ese folio que os comentaba de Ron Hubbard, se llama Xenu. ¿Quién es Xenu? Bueno, pues Xenu es el líder de una confederación galáctica, muy a lo Star Trek, de una confederación galáctica que hace 74 billones de años. A ver, hay que entender que estamos hablando de billones a los Estados Unidos, ¿no? Es decir, 74.000 millones de años. Piensen que el universo conocido, que el Big Bang comenzó hace unos 14.000 millones de años. Es decir, según la cienciología, el universo tiene muchísimo más tiempo, ¿no? Bueno, pues este señor hace unos 74 billones de años, harto y preocupado por la superpoblación que había de seres que había en su confederación galáctica, decidió eliminar a gran parte de la población
trayéndola a un planeta que en aquel momento estaba lleno de volcanes, que es la Tierra, nuestro planeta. Y lo que hizo fue meter, repito, no lo digo yo esto lo pueden comprobar en mi libro, pero lo pueden comprobar en un montón de fuentes. Les invito a que busquen por internet Xenu con X y lo podrán comprobar. Les invitó o sea, llevó a todos estos extraterrestres, cientos de millones de extraterrestres, y los metió en los volcanes de la Tierra y después bombardeó esos volcanes, ojo, con bombas termonucleares, con bombas H, y acabó con ellos. Pero lo que no contaba, Xenu no contaba con algo, y es que acabó con su cuerpo físico, pero las almas de esos seres, de esos extraterrestres, pervivieron. Y esas almas son los Tetans. Esas almas son esas frustraciones, eso que todos tenemos, que de alguna manera lo tenemos que eliminar para llegar a ser clear y para ascender y para ser iluminados, ¿no? A mí esto me resulta realmente alucinante, ¿no? Que haya gente que defienda esta idea a día de hoy, y sobre todo, no sé si lo sabrán, pero a escasos 100 metros del Congreso de los Diputados de Madrid está la principal sede de la Cienciología en España, donde, por cierto, en España está reconocida como una religión y, por lo tanto, tiene exención de impuestos como las otras religiones, mientras que, por ejemplo, en Francia está prohibida la cienciología, está considerada como una secta peligrosa. Y eso responde, por cierto, a una pregunta que me hacían aquí en el chat de YouTube, en el que me preguntaban que si estos movimientos religiosos se pueden considerar religiones o son sectas. Bueno, pues es muy difícil separar ámbitos en esto, ¿no? Básicamente depende un poco de la legalidad. En España la cienciología es una religión, en Estados Unidos también. Sin embargo, en Francia son una secta peligrosa y están prohibidos, ¿no? Supongo que también tiene que ver con el número, pero también, sobre todo, para mí, la diferencia entre una religión y una secta es la opacidad que hay o la capacidad de transmisión que hay entre el exterior y el interior de la secta, ¿no? Es decir, cuando una secta se convierte en algo autárquico, cerrado, en el que nadie puede entrar y nadie puede salir, o sea, o sobre todo nadie puede salir y nadie puede, de fuera puede ver lo que pasa dentro, pues se convierte en una secta, ¿no? Y mientras pues será una religión. O no, es un concepto complicado. Bueno, pues avancemos, que ya cada vez nos va quedando menos tiempo, y ahora les voy a hablar de otra religión moderna, aunque ya con un componente satírico, por lo menos curioso, que hay detrás, que es esto que ven aquí, el jediismo. ¿Qué es el jediismo? Bueno, pues una religión que está basada en las películas de Star Wars. Así como lo ven, ¿no? Más que una religión, y esto es importante dejarlo claro, más que una religión sería más bien una filosofía de vida, una forma de vivir, ¿no? Ya saben que las películas de Star Wars, ellos por supuesto no creen que esas películas de Star Wars sean de verdad, ni consideran que sean sagrados, la familia Skywalker, ni Darth Vader, ni Yoda, ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí que creen, de alguna manera, que la idea que está detrás de las películas de Star Wars, que ustedes sabrán, que es la famosa idea de la fuerza, sí que es algo que realmente existe, ¿no? De hecho, eso tampoco es un concepto ajeno al mundo de las religiones, ¿no? Los budistas, o sea, perdón, los hinduistas, por ejemplo, tienen el concepto de prana, que es algo parecido, es una fuerza universal que común a toda la materia. En el taoísmo existe el concepto del ki o el chi, que también es algo así, aunque es más bien una energía vital que solamente tienen los seres vivos y que se va agotando conforme pasa la vida y que de hecho es lo que acaba provocando la muerte, ¿no? La fuerza, según la obra de George Lucas, pues sería algo parecido. Pero la religión Jedi va un poco más allá y más bien lo que defienden es eso, una espiritualidad, son casi como una especie de hippies del espacio, y de alguna manera ellos pretenden extrapolar esa idea al mundo actual, ¿no? Es decir, si todos nos comportásemos como se comportan los Jedi y las películas de Star Wars, pues seguramente el mundo funcionaría mucho mejor. Bueno, esto no dejaría de ser una cosa más bien curiosa, sin mayor importancia, si no fuese porque en muchos países existen una religión oficial. Existen en Estados Unidos, además existen varias religiones, no solamente una, sino varios grupos distintos de yediistas. Existen en el Reino Unido, existen en Francia, pero es que hay algo más, ¿no? Yo en el libro le doy mucha importancia a esto, porque hay una cosa que me pareció, me llamó muchísimo la atención, y os lo voy a poner por aquí, aunque creo que se va a ver un poco pequeñito, pero es para que lo puedan ver, ¿no? Esto que ven aquí es un censo electoral, o sea, un censo que hicieron en toda la Commonwealth, es decir, en todos los países que pertenecen o que pertenecieron antiguamente al antiguo Imperio Británico, que se suele hacer cada 3, 4 años, tanto en el Reino Unido como en Inglaterra, o sea, en Inglaterra como Escocia, como Irlanda, pero también Australia, Nueva Zelanda, incluso en la India, en muchos sitios más.
un censo en el que se preguntan pues, cosas a un nivel sociológico, le preguntan cuestiones relacionadas con un poco de todo, ¿no? Una de las preguntas era precisamente en qué religión creían. Bueno, pues en el censo del 2001, por primera vez en esa pregunta, qué religión creían o practicaban, se incluía un largo listado de como 20 o 30 religiones y al final se incluía un pequeño recuadradito en blanco en el que cada uno podía poner la religión que quisiese. Bueno, pues en aquella época, en el 2001, en los albores de Internet, empezó a moverse una idea, pues seguramente una fake news del momento, según la cual si conseguían llegar cualquier religión a tener, de las que no existían en ese listado, sino de las que se había que poner en ese cuadradito en blanco, si llegaban a tener más de 10.000 personas que aseguraban ser de esa religión, automáticamente se convertía esa religión en oficial. ¿Qué es lo que pasó? Que, lógicamente, tiraron mucho de cachondeíto en muchos sitios y empezaron a votar pues cosas de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, el heavy metal tuvo 6.000 votos, bueno, muchas cosas así, ¿no? Lo curioso, y esto es lo que a mí realmente me fascina, es que, como pueden ver en este cuadro, en el Reino Unido, en Inglaterra, porque aquí no ni siquiera se incluye Escocia, hubo 390.000 personas que aseguraron ser de la religión Jedi. Pero no solamente pasó aquí, sino que pasó también en Australia, en Nueva Zelanda, pasó en Irlanda, pasó en Escocia, pasó en un montón de sitios. De hecho, en Inglaterra fue la cuarta religión más votada, por encima incluso del judaísmo o del hinduismo. Y eso que hay muchos hindúes en Inglaterra, ¿no? Eh, Esto no quedó aquí, sino que los siguientes censos que se han ido haciendo, si bien la cifra bajó, siempre ha estado por encima de los 200.000 personas que aseguran ser Jedi. Evidentemente en esto hay un componente fuerte de crítica hacia las religiones tradicionales, ¿no? Pero por lo menos me llama mucho la atención este fenómeno, ¿no?, de los censos que se hicieron y por supuesto también en mi libro, en Dios ha vuelto, analizo con profundidad. Bueno, ya dando menos tiempo y me gustaría comentar brevemente esto que están viendo ya por aquí, que es algo realmente alucinante y que tiene un montón de conexiones súper chulas, ¿no? Esto es una religión, o más bien una especie de sátira delirante sobre las religiones que surgió en el año 70 en Estados Unidos, perdón, en pleno boom por los derechos sociales, cuando dos señores que utilizaban seudónimos para escribir, un tal Omar Khayyam y Malaclips de Younger, como pueden ver aquí, publicaron ese libro que están viendo ahí en pantalla, Principia Discordia, que pretendía ser el acta fundacional de una religión que se pasaría a llamar el discordianismo. ¿En qué consiste esta religión? Básicamente en adorar la discordia en el sentido de provocación. Es una especie de religión anarquista bastante extraña que, entre otras cosas, pues tienen como santos, en serio, y de esto del día para mucho tiempo de charla, a gente como Don Quijote, a Salinger, al famoso director de cine Ed Wood, bueno, a un montón de personas más, ¿no?, que hay detrás. Os invito a que investiguéis un poco esto porque tiene WhatsApp, porque es muy curioso y porque además esto está relacionado con un tipo, entonces está relacionado con muchos movimientos de la contracultura americana, ¿no? Está relacionado con Robert Anton Wilson, que es un escritor famoso de la contracultura, que entre otras cosas escribió una saga satírica que se llamó Illuminatus, que se publicó entre el año, a principios de los años 70, y que de alguna manera fue esa saga la que acabó convirtiendo en popular el concepto de Illuminati y la conspiración de los Illuminati, que hoy en día, como ya sabéis, es una cosa totalmente mainstream, ¿no? Bueno, pues lo curioso de esto, y eso solamente voy a soltar una pincelada, una puerta para que investiguéis más vosotros por vuestra cuenta, uno de los dos fundadores de esta religión, que en realidad se llama Kevin Thorley, que es el supuesto, que es difícil de decirlo, Malaclips de Younger. Este señor fue íntimo amigo de Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino de Kennedy. Y no solamente es que fue amigo de Lee Harvey Oswald, sino que incluso llegó a escribir una novela sobre Harvey Oswald antes de la muerte de Kennedy, aunque no se publicó en su momento, en la que contaba sus aventuras con él durante el tiempo que estuvieron juntos en el ejército americano. Hasta tal punto, eso llamó la atención que durante la comisión Warren, que fue la comisión que investigó la muerte de Kennedy, llegaron a entrevistar a este tipo. Incluso el juez Jim Garrison, que es el famoso juez que interpretó a Kevin Conner en la película JFK, llegó a acusar a este tipo
a Kevin Thornley, uno de los fundadores de esta religión, de estar detrás de la conspiración para matar a Kennedy, porque había varias cosas bastante oscuras en esto, ¿no? Lo voy a dejar ahí porque ya casi que nos estamos quedando sin tiempo. Y antes de irnos me gustaría hablar, por supuesto, de esto que ya empiezan a ver por aquí, un momentito, que es esto. Los que me conocen saben que siento especial predilección por este ser. Este ser que están viendo aquí junto a Jesús es el monstruo de espagueti volador, que es, esta sí, que sí, esto es una religión satírica que surgió en Estados Unidos en el año aproximadamente, en el año 2005, cuando un señor llamado Kevin Anderson, preocupado por algo que está pasando en su estado, en Kansas, decidió montarse una religión ficticia como acto de protesta, ¿no? Os voy a poner un poco antecedentes ya para un poco ir terminando porque nos queda muy poco tiempo ya. En Estados Unidos, para que se hagan una idea, en Estados Unidos no se incluyó la palabra evolución y no se incluyeron las teorías de Darwin al respecto en los libros de texto americanos hasta el año 50. Por eso quiero decir que, por supuesto, en España desde mucho tiempo antes se incluía, incluso en la España franquista, en la España de la posguerra, en los libros de texto, pese a ser un país católico, como ustedes sabrán, se incluía la evolución. ¿Por qué? Porque la forma de ver la evolución desde el catolicismo es muy distinta a cómo lo ven muchos fundamentalistas protestantes en Estados Unidos, ¿no? El catolicismo de alguna manera considera que la evolución es la forma de trabajar de Dios, ¿no? Se podría decir. Y aunque no lo dicen de manera abierta, dan por hecho que es así, ¿no? Y es su particular intento de casar esa contradicción evidente que hay entre la creación según lo que dice la Biblia y según lo que dice la ciencia, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos desde siempre ha habido un gran enfrentamiento entre la ciencia y los fundamentalistas cristianos, sobre todo, porque los creacionistas niegan por completo la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Dicho esto, ya para entender bien este fenómeno hay que entender bien cómo funciona un poco este país, ¿no? Y es muy importante entender lo primero. En Estados Unidos, por culpa de la primera enmienda, o gracias a la primera enmienda, el Estado no puede favorecer ninguna religión por encima de otras. Es decir, esa primera enmienda se construyó como un pilar básico de los derechos de los estadounidenses, porque además es que ese país, Estados Unidos, se construyó en torno a esta idea. Es un país de personas exiliadas por cuestiones de religión. Los pioneros, los padres fundadores de Estados Unidos, los que llegaron en el Maine, eran exiliados protestantes fanáticos que huyeron de Inglaterra precisamente por la persecución religiosa. Hay varios países, por ejemplo, Maryland es un país que fue fundado por cristianos que también fueron huyendo de la persecución en este caso los protestantes, también en Inglaterra. Pensilvania, por ejemplo, fue un país fundado por cuáqueros, que también era una rama, una escisión, una versión de los protestantes, ¿no? Bueno, pues por eso le da mucha importancia a la libertad de culto y a la libertad religiosa, y por eso el Estado no puede favorecer ninguna religión por encima de ninguna otra, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que a la vez que esto es así, el Estado, por eso en Estados Unidos no se puede dar religión en ninguna escuela pública, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto, pues al final, en la segunda mitad del siglo XIX, llega Darwin y rompe por completo con todas estas ideas, ¿no? A partir de ese momento, los religiosos, especialmente los más fanáticos, los más fundamentalistas estadounidenses, los que defendían lo que se llama el Young Earth Creationism, el creacionismo de la Tierra joven, es decir, que defendían que la Tierra tiene unos 6.000 años, y los que hablan de lo que se llama el creacionismo de la Tierra vieja o el Gap Creationism, el creacionismo del salto, que son los que defienden que no existe la evolución, sino que ni tampoco una sola creación, sino que Dios continuamente interviene y va modificando su creación, lo que explicaría el fin de algunas especies y la aparición de especies nuevas, ¿no? Bueno, pues todos estos, de alguna manera, aunque piensan distinto, se pusieron de acuerdo en negar la teoría de la evolución de Darwin. Y desde el principio del siglo XX, todos intentaron que de alguna manera sus propuestas fuesen estudiadas en los colegios de Estados Unidos. No lo consiguieron, evidentemente, pero lo que sí consiguieron es que no se diese la evolución. Y de hecho no se dio la teoría de evolución de Darwin hasta, como decía, los años 50 de Estados Unidos, hasta incluso después de que los rusos lanzaran el Sputnik, algo que fue un motivo de gran vergüenza para el país, porque claro, de alguna manera los rusos
le ganaron la ventaja en el camino espacial porque le hizo tomar conciencia a los estadounidenses de que iban un paso por detrás respecto a los rusos en cuestiones de ciencia, ¿no? Bueno, pues esto llevó a que finalmente se aprobó el evolucionismo en la teoría de evolución en los colegios americanos y los creacionistas empezaron una nueva batalla, que era intentar convertir lo que hasta ese momento era religión en ciencia, ¿no? Y así surgieron varias propuestas, ¿no? Como la ciencia cristiana o como la más novedosa que surgió en los años 70, finales de los 70, y tuvo especial fuerza en los 80 y los 90 y a día de hoy sigue muy activa, que es lo que se conoce como teoría del diseño inteligente, que es una manera de explicar la historia natural de nuestro planeta sin hablar de dioses, pero sí dejando claro que detrás hay un diseñador inteligente. O sea, negando la evolución sin decir directamente que hay un dios, pero sí que hay algo detrás, hay un plan detrás, hay un diseñador, como decía, ¿no? Bueno, pues estos grupos que defienden el diseño inteligente llegaron a tener mucha fuerza a partir del año 80 gracias a los conservadores americanos, especialmente a los republicanos, especialmente a algunos presidentes como Ronald Reagan o George Bush hijo, ¿no? Y especialmente llegaron a tener fuerza gracias a algo que nació a mediados de los años 90, que es lo que se conoce como Discovery Institute, que es una organización con muchísimo poder económico, pero también político y social, que empezó a movilizar en varios estados, especialmente en estados del cinturón bíblico de Estados Unidos, es decir, en estados bastante creyentes y bastante fundamentalistas, la idea de que era importante que esta teoría del diseño inteligente se diese en los colegios de estos estados. Bueno, pues el primer estado en el que se aprobó fue precisamente en Kansas, que se hizo en el año 2005. Y esto fue lo que llevó a que Kevin Anderson, el fundador de esta religión que están viendo aquí en pantalla, de este señor tan amable que ven ustedes al lado de Adán, versionando la famosa pintura de la Capilla Sistina de Miguel Ángel, se inventase el monstruo de espagueti volador. ¿Por qué? Porque se aprobó en el estado de Kansas y en algún estado más, se aprobó que se diesen las mismas horas lectivas a la teoría del diseño inteligente que a la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, pues este señor, Kevin Anderson, se sacó de la manga una religión ficticia, según la cual el universo había sido creado por este monstruo, un monstruo de espagueti con albóndigas, que con sus apéndices triarinescos había hecho toda la creación, ¿no? El objetivo era ridiculizar esto. Entonces, este señor lo que hizo es mandar una carta formal a la junta escolar de este estado para que se diesen las mismas horas lectivas a la evolución de Darwin, a la teoría del diseño inteligente y a su propuesta. Claro, no le hicieron ni caso, pero este hombre, como lo hizo formalmente, pues consiguió que esto acabase llegando al Tribunal Supremo de Kansas y que finalmente pues acabase diciendo que no, que evidentemente no se iba a dar en clase esto del monstruo de espagueti volador, pero tampoco se iba a dar el diseño inteligente. Bueno, desde entonces esta religión se ha convertido en una religión atea, satírica, que se ha utilizado en un montón de ocasiones para ridicularizar las propuestas religiosas más fundamentalistas. O sea, no se trata de criticar la religión en sí, sino criticar sobre todo la unión de religión con política o con sociedad, ¿no? Por ejemplo, esto que ven aquí, y ya con esto termino porque sé que vamos ya muy mal de tiempo, que es la lucha que han tenido varios porque en su carnet de conducir o en su documento de identidad aparezcan con uno de los símbolos de los que se consideran representantes de esta religión, que son los que se llaman a sí mismos como pastafaris. Por eso de pasta, ya saben, el monstruo espagueti volador, y es un colador de pasta, que es, pues, ya saben, ¿no? La relación clara que hay con esto. Uno de sus símbolos junto con un tenedor también, que es otro de los símbolos de la iglesia del monstruo espagueti volador. Bueno, pues, este caso que ven aquí, hay varios. Es un señor que en el año 2017 un grupo de señores que en el año 2017, después de que en el estado de Arizona se permitiese que las mujeres musulmanas pudiesen salir en su carnet de conducir, que es lo más parecido que tienen en Estados Unidos a un DNI, porque no tienen un DNI realmente, eh, permitiesen que varias mujeres, que las mujeres musulmanas en ese estado, en Arizona, también pasó en California, pudiesen aparecer con el hijab, es decir, con el velo islámico. Bueno, pues un montón de miembros de la iglesia del monstruo espagueti volador solicitaron que ellos también, como miembros de esta iglesia, querían aparecer con uno de los atributos de su iglesia, que era el colador de pasta en la cabeza. Y lo consiguieron. Y de hecho, como acto de reivindicación, lo que pretendían era ridicularizar eso, ¿no? Es decir, no se puede mezclar religión con otras cosas, y igual que es absurdo que alguien aparezca en el carnet de conducir con un colador en la cabeza,
Es absurdo que una mujer aparezca con un hijab en el carnet de conducir porque no tiene sentido, sobre todo porque además, evidentemente, el hijab tiene muchos matices, especialmente machistas, que tampoco vienen al caso, ¿no? Bueno, sea como sea, ahora ya sí que sí. Vamos a ir terminando porque ya nos ha pillado el todo, ha sido como unos 45 minutos, yo creo. Ha sido todo un placer estar con vosotros. Muchas gracias a los compañeros de SEIP, muchas gracias a los compañeros de Sevilla. Esperemos que el año que viene, una vez que hayamos conseguido acabar con este dichoso y maligno virus, se pueda hacer el congreso en condiciones y podamos seguir. Bueno, veo que tengo algunas preguntas por aquí, ¿no? Antes me preguntaba, buscando el más allá, me preguntaba lo que decía antes, ¿no? Si estos movimientos religiosos son movimientos religiosos o si podrían ser sectas. Depende, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el propio cristianismo. Cuando surgió el cristianismo era un movimiento muy sectario. En Roma eran considerados una secta. No siempre, pero en gran parte de la época antes de su legalización era un movimiento sectario, ¿no? Es muy difícil discriminar esos conceptos, ¿no? Por ejemplo, es lo que os quería decir. Los testigos de Jehová, por ejemplo, que son un grupo que sí que tiene bastante de secta, por lo menos por lo que todos vulgarmente entendemos como secta, están reconocidos, por ejemplo, en España como una iglesia, no son una secta. En otros países, en cambio, están prohibidos, ¿no? En los testigos de Jehová. Algo parecido pasa con la cienciología. Algo parecido pasa, por ejemplo, con otra cosa que sí, para nosotros son claramente sectas, ¿no? Como por ejemplo pueda ser, no sé, los realianos. Un ejemplo más nuestro, más propio y además sevillano, ya que estamos en un congreso coordinado desde Sevilla. La iglesia del Palmar de Troya. La iglesia del Palmar de Troya, que para mí, evidentemente, es un momento sectario, en el que además tienen prohibida cualquier comunicación con el exterior sus fieles, está reconocida como una iglesia oficial en España, ¿no? Por lo tanto, el límite es muy difuso. Para mí, lo que diferencia una religión de una secta es básicamente eso, ¿no? La opacidad. El momento en el que alguien está en un grupo religioso del que no le dejan salir o que le impiden comunicarse con la gente que no sea de ese grupo, ya para mí es una secta, aunque habría mucho que matizar al respecto, ¿no? Otra pregunta de Buscando más allá dice, entonces, en el jediismo la deidad máxima sería la fuerza, pero ¿cómo la interpretan? ¿Fuerza física de cada uno o como campos de energía? Como campos de energía. Además, desde la primera película de la saga se plantea así. John Lucas, luego, traicionándose a sí mismo, cambió esto y se inventó un concepto muy raro que fue bastante ridicularizado. Por mucho que le fastidie a José Antonio Caravaca, que estoy viendo que está por aquí comentando, que él es, como yo, es un gran admirador de la saga de Star Wars. John Lucas se sacó de la manga algo que llamó los midichlorianos, que era una especie de intento de explicar qué era la fuerza, ¿no? Pero no, la fuerza es un campo de energía que envuelve todo, tanto los seres vivos como la materia, y que mediante una determinada enseñanza es posible manipularlo, ¿no? Esto tiene mucho que ver, más que con el prana de los... O sea, tiene en común con el prana de los hinduistas, el que es algo que no solamente está en los seres vivos, sino que está en toda la materia, y tiene en común con especialmente con los taoístas, la idea de que el prana se puede utilizar, se puede modular y se puede manipular, ¿no? Es decir, se pueden mover cosas manipulando el ki, que es como le llamarían los taoístas, o la fuerza, se pueden mover objetos, se pueden curar a las personas, se puede vivir mucho más longevamente, es decir, tiene un montón de parecido con estas dos propuestas, ¿no? Por supuesto, John Lucas no tenía intención de fundar ningún tipo de religión, pero lo que sí es cierto es que existen, yo tengo localizadas como 20. Hola, perdonad, ha habido algún problema. Seguramente será el agente externo de José Antonio Caravaca que me ha echado pechichanas, que me he quedado por un momentillo, me he caído de internet y no sé qué ha pasado. Pero bueno, ya estamos por aquí. En fin, que os han sido los SID, como está diciendo por aquí el compañero Caravaca. Nada, lo que decía, que muchas gracias a todos los que han organizado este evento. Un evento absolutamente pionero. Por desgracia, tenemos que acostumbrarnos a que muchos de los eventos del misterio o muchos de los eventos culturales en general se van a tener que hacer así, vía streaming. El mundo ha cambiado y no queda otra que asumirlo, por lo menos hasta que tengamos una cura eficaz y definitiva contra esto. Un saludo a todos los que habéis estado viendo esto por aquí en directo. Un saludo a la gente de Sevilla que ha organizado esto. Un saludo, por supuesto, a Alfonso Neto desde Huelva, que también está detrás de este congreso que hasta ahora se estaba haciendo en Huelva y que ahora ha pasado a Sevilla. Y por supuesto, desde aquí,
máximo respeto para el misterio que se hace en Andalucía, ¿no? Yo como autor, yo como investigador, pero también yo como director de la editorial Guante Blanco, nos propusimos hace mucho tiempo que teníamos que dignificar el mundo del misterio y sobre todo que tenemos que hacerlo desde aquí, ¿no? Desde nuestra tierra, y de alguna manera ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya nos hemos convertido ya en un referente, muchos de los que nos dedicamos a estos temas, que son muchos de los que van a participar en este congreso que se hace desde aquí, ¿no? Y muchos de los que incluso los que están comentando en el chat en directo, ¿no? Creo que Andalucía ahora mismo está a la vanguardia del misterio en España y me consta que incluso en algunos sitios ya se empieza a hablar del grupo de Andalucía, ¿no? Hablando un poco en general de todos nosotros que nos dedicamos a estos temas. Así que vamos a seguir en esta línea, vamos a seguir apoyando la periferia, que siempre se ha hecho todo desde Madrid, desde Cataluña, desde Barcelona. Ya va siendo hora de que Andalucía tenga su lugar merecido en el mundo del misterio, porque aquí hay geniales y excelentes profesionales que están haciendo cosas guapísimas. Así que lo dicho. Un saludo a todos, un saludo y tal, y seguimos. Un placer.